Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, buenas tardes. De nuevo con ustedes para terminar la semana, en este caso, el viernes, y para ver dos capítulos más del libro cuarto del estudio de Apocalipsis del doctor Stephen Jones. Capítulo 10 que nos toca hoy se titula Sodoma, Egipto y Jerusalén. Y veremos también el 11. Bien, comencemos. Capítulo 10. Sodoma, Egipto y Jerusalén. Bueno, decirles que son las 4 menos 10, perdón, las 5 menos 10 de la tarde aquí en España, en el norte, el País Vasco, y que es 20 de septiembre ya. Vamos avanzando, vamos terminando el mes ya. Y tenemos un día de otoño, y como quien dice de otoño, lloviendo por debajo de 20 grados. Esta mañana, incluso a primera hora de la mañana, a las 7 de la noche, hacía como 16 grados, así. O sea que imagínense qué cambios tenemos. Bueno, inestabilidad, como es típico del comienzo del otoño. Bien, Juan describe a los dos testigos que hemos estado hablando, que ya hemos visto que no tiene por qué referirse a dos personas en concreto, individualmente, sino a la unción o a la forma en que el Señor ha usado esos dos testigos, ¿no? Incluso colectivamente. A los dos testigos en términos de Moisés y Elías, individualmente, quienes representan, eso es lo que representan la ley y los profetas, es como el Señor está usando esos dos testigos, la ley y los profetas, la autoridad civil y la sacerdotal, el mandato de dominio y el mandato de fructificación o de fecundidad, como quieran. Sin embargo, esta revelación es tridimensional en el sentido de que Moisés y Elías representan cada uno solo la mitad de un ministerio completo. José cumplió la segunda parte del ministerio de Moisés y Eliseo cumplió la segunda parte del ministerio de Elías. Sí que vemos como Moisés dejó su labor inconclusa porque no acabó de meter al pueblo en la tierra prometida, sino que murió allí en el Pisga, vio la tierra pero no entró. Y luego, pues Eliseo, 3/4 de lo mismo, porque Elías, huyendo de Jezabel, pues al final, de alguna forma, se echó para atrás, y al final, pues fue Eliseo, con esa doble porción la que tuvo que completar, pues el trabajo al que había sido llamado Elías. Primero Moisés no pudo completar su ministerio porque murió al final del viaje por el desierto, y Josué completó la obra cuando llevó a Israel a la tierra prometida. Elías tampoco pudo completar su ministerio porque huyó de las amenazas de Jezabel, pero a Eliseo se le dio su manto junto con una doble porción de la autoridad de Elías para completar la obra profética de restauración. En Apocalipsis 11 vemos una mezcla de profecía entre Moisés y Elías en la muerte de los dos testigos, seguida de su resurrección y ascensión. Moisés murió, Deuteronomio 34:5, y Elías ascendió, segundo de Reyes 2:11. Por lo tanto, los dos testigos mueren como Moisés, pero también ascienden como Elías. Apocalipsis 11 ignora en gran medida la segunda parte de cada uno de sus ministerios, es decir, la parte correspondiente a Josué y Eliseo, porque el final aún no ha llegado en la narración de Juan. Esto sigue siendo técnicamente parte del segundo ay, que no termina ni comienza el tercer y último ay. Del segundo ay que no termina ni tampoco ha comenzado el tercer y último ay hasta Apocalipsis 11:14. Bien, los testigos asesinados en Jerusalén.
Leemos en Apocalipsis 11 del 7 al 8. Y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo los hará la guerra y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos muertos yacerán en la plaza de la gran ciudad, que místicamente o espiritualmente, es decir, aquí lo está diciendo Juan, místicamente o espiritualmente, no tenemos que interpretarlo literalmente, se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Aquí vemos claramente que Juan no estaba hablando literalmente, sino místicamente. Este párrafo está todo en negrita y además subrayado. Los dos testigos no son asesinados en Jerusalén literalmente, como muchos han dicho. Jerusalén es también Sodoma y Egipto. Y está claro que geográficamente hablando, Jerusalén no es la ciudad de Sodoma literalmente, ni es todo el país de Egipto. Juan nos estaba diciendo que interpretáramos esto espiritualmente. Neumáticos, que viene de neuma, que es espíritu. Así que debemos seguir sus instrucciones y buscar una ciudad mística a la que se está refiriendo. ¿Cómo es Jerusalén la equivalente de Sodoma y Egipto? Sodoma es conocida por su maldad, la homosexualidad en particular, que Dios destruyó con fuego del cielo. Su forma de juicio se identifica con Elías, quien también hizo descender fuego del cielo, segundo de Reyes 1, del 10 al 12. En Egipto, por supuesto, fue juzgado a través de Moisés. Jerusalén fue el lugar donde su Señor fue crucificado, porque Jesús fue un profeta como Moisés, nos dice Hechos 3:22. Pero más que eso, Jerusalén fue el lugar donde todos los profetas fueron perseguidos y asesinados. Mateo 23:37. En Lucas 13:33 Jesús dice: no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. No obstante, en el cuadro profético presentado por Juan, Jerusalén ha asumido un papel más importante que una simple ciudad terrenal. La ciudad es un tipo del antiguo pacto, Gálatas 4:24 al 25, representada como Agar, y sus hijos espirituales son los hijos de la carne, representados como Ismael. La Jerusalén terrenal no puede heredar el reino de Dios, porque éste está reservado para los hijos de Sara, la Jerusalén celestial. Sin embargo, pues la mayoría de los cristianos sionistas están apoyando a la vieja Jerusalén, que es Agar, y a sus hijos espirituales, que son Ismael. Esa es la tristeza de la confusión babilónica que tiene la Iglesia en este tiempo. Bueno, las dos ciudades tienen un desacuerdo fundamental con respecto a la primogenitura, ya que cada una reclama las promesas de Dios y considera que su hijo, entre comillas, es el elegido. Sin embargo, para Pablo, la evidencia principal que resuelve la cuestión de la herencia es el hecho de que los hijos de la herencia es el hecho de que los hijos de la Jerusalén terrenal persiguen a los hijos de la Jerusalén celestial, tal como Ismael persiguió a Isaac en la historia original y tal como pues Saúl persiguió a David, Saúl tipo de la iglesia persiguiendo a los vencedores David. Pablo entendió bien esto porque él personalmente había perseguido a los hijos de la promesa en su vida anterior en el judaísmo. En Gálatas 1, del 13 al 14, escribe: porque habéis oído de mí, de mi anterior manera de vivir en el judaísmo, cómo solía perseguir a la iglesia de Dios sin medida y trataba de destruirla. Y yo iba adelantado en el judaísmo más que muchos de mis contemporáneos entre mis paisanos, siendo más sumamente celoso de mis tradiciones ancestrales. Pablo estaba admitiendo que él, como judío carnal en el judaísmo, no era un hijo de la promesa, ni un hijo espiritual de Sara, mientras permaneció apegado al antiguo pacto y a la ciudad que representaba. Como judío incrédulo, con una genealogía impecable en la tribu de Benjamín, Filipenses 3:5, sin embargo era un ismaelita espiritual que no podía heredar las promesas de Dios. Israelita de pura cepa, pero que no podía heredar las promesas de Dios. De pura cepa físicamente.
pero no espiritualmente. Sin embargo, también es un ejemplo de alguien que había cambiado de madre mediante la fe en Cristo, adhiriéndose al nuevo pacto, Sara. Solo entonces fue válido su derecho a la herencia y a las promesas de Dios. Solo entonces fue clasificado entre el pueblo elegido. Así que el pueblo elegido no tiene nada que ver con la genealogía física. Es claro entonces que la Jerusalén terrenal no es la madre de los que han venido a Cristo. Repetimos esto que estas tres líneas que están en negrita y subrayadas. Repito, estas negritas, en su inmensa mayoría los subrayados, no son del autor Stephen Jones, son del que les habla. Y usted, si va a descargar estas cosas y le molestan esos resaltados o subrayados, pues lo que tiene que hacer es formatear el texto, el Word, y quitarle todos los resaltados, y así usted pues está completamente libre de cualquier inducción por mi parte a ciertas cosas o a ciertos énfasis, y usted queda a expensas exclusivamente de lo que a usted le pueda enfatizar el Espíritu Santo. Así que siéntanse libres. Repito, es claro entonces que la Jerusalén terrenal no es la madre de los que han venido a Cristo, el mediador del nuevo pacto, porque estos no son ismaelitas, sino que son parte de la compañía de Isaac. Gálatas 4:28. Sin embargo, hoy en día hay muchos cristianos que reclaman como su madre a Jerusalén Agar y creen firmemente que los hijos de Agar son los elegidos. Nada puede estar más lejos de la verdad. Los que son engendrados por la carne son carnales, los que son engendrados por el Espíritu son espirituales. Ambos reclaman al mismo Padre, pero su madre es la que determina la herencia. Saber estas cosas nos ayuda a entender lo que Juan quiso decir cuando habló de dos testigos que fueron asesinados en Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Es obvio que estos testigos no fueron asesinados en o por la Nueva Jerusalén. De hecho, toda la escena desde el comienzo del capítulo ha tenido lugar en el atrio exterior que fue dado a las naciones. En otras palabras, estamos viendo incrédulos o personas carnales que están limitadas al atrio exterior, y la misma Jerusalén terrenal es una extensión de ese atrio exterior. Jerusalén se representa como una ciudad ocupada por incrédulos. Muchos maestros de profecía asumen que estas personas incrédulas no pueden ser judíos, pero Juan no hace distinción aquí entre los judíos y otras personas. La distinción es sólo entre carnales y espirituales, entre aquellos que tienen acceso al lugar santo y aquellos limitados al atrio exterior. De hecho, debido a que Jerusalén está ligada a Egipto, conocido como la casa de servidumbre en Éxodo 13:3, todo hijo de la carne y todo aquel que se adhiere al antiguo pacto, como dice Pablo, también permanece en servidumbre con sus hijos. Gálatas 4:25. Por lo tanto, así como Moisés sacó a Israel de la casa de esclavitud en la Pascua, Jesucristo también sacó a la iglesia de la esclavitud cuando murió en la cruz como el Cordero Pascual. Esto va subrayado y en negrita. Esto significa que el liderazgo judío de Jerusalén, que persiguió al Hijo de Dios y luego a la Iglesia, estaba jugando el papel de Faraón, no de Israel. Repetimos, esto significa que el liderazgo judío de Jerusalén, que persiguió al Hijo de Dios y luego a la Iglesia, estaba jugando el papel de Faraón, no el papel de Israel. Jerusalén era así Egipto. Claro, lo que ya dejó, no es en Egipto, los líderes pues era el faraón. El liderazgo era el faraón. Espiritualmente hablando, Jerusalén no es la oprimida, sino la opresora. Jerusalén no es el hogar del pueblo de Dios, sino de los enemigos de Dios desde el punto de vista legal. Y eso es lo que tenemos ahí en el falso estado de Israel, mal llamado de Israel, que tenemos hoy. Una suplantación. Así como Jacob suplantó a Esaú, ahora Esaú Edom, que está incluido en la judería, está suplantando a Jacob. Enemigos legales. Jacob representando a los vencedores. Enemigos legales, a Israel, ¿no?
que es el vencedor judío, y el israelita es el judío, es el que ha creído en Cristo, y el israelita es aquel que ha creído en Cristo, pero que ha madurado, que ha llegado a la estatura de vencedor, porque se rindió a Cristo en Peniel. La ley en Levítico 26 del 40 al 42 nos dice que si los israelitas desechaban la ley de Dios y actuaban con hostilidad contra él, entonces Dios también actuaría con hostilidad contra Israel. En otras palabras, Dios trataría a los israelitas desaforados, sin ley, anárquicos, como enemigos. Isaías confirma esto en Isaías 63:10. Pero ellos, Israel, se rebelaron y entristecieron su Espíritu Santo, por lo tanto se volvió a sí mismo para convertirse en su enemigo, luchó contra ellos. Fíjese que dice el versículo de Isaías que se volvió a sí mismo para convertirse en su enemigo. Hay veces que el pueblo de Dios se convierte en el enemigo de Dios, muchas veces, por desgracia. El profeta expuso la hostilidad de Dios en Isaías 29, del 1 al 6. De hecho, la iglesia ciega, haciendo el papel de Isaac ciego, pues está apoyando a los enemigos de Dios y actuando como si fuese el falso profeta, el Judas en la actualidad. El profeta expuso la hostilidad de Dios en Isaías 29, del 1 al 6, donde se refiere a Jerusalén con el nombre poético de Ariel. Este nombre tiene un doble significado, quiere decir el león de Dios y también el fogón de Dios. Y dice así, Isaías 29:1, ¡ay, oh Ariel, Ariel, la ciudad donde una vez acampó David! Añade año tras año, observa tus fiestas a tiempo, y traeré angustia a Ariel, y ella será una ciudad de lamento y luto, y ella será como un Ariel, fogón de Dios, es decir, un lugar de quema, de ardor para mí. Y traerá angustia a Ariel, y ella será una ciudad de lamento y luto, y ella será como un Ariel, es decir, como un fogón para mí. Durante el tiempo de David la ciudad era el león de Dios, el Ariel de Dios, pero en años posteriores, después de degenerar en anarquía y apostasía, Dios se convirtió en su enemigo y la trató como un fogón para quemar. Lo que sigue es una profecía que muestra la destrucción de Jerusalén por parte de Dios, todavía dirigiéndose a la ciudad. Dios dice en Isaías 29 del 5 al 6, mas la multitud de vuestros enemigos, repito, la multitud de vuestros enemigos será como polvo fino, y la multitud de los violentos como paja que se lleva el viento, y sucederá al instante, de repente. Dice, mas la multitud de vuestros enemigos será como polvo fino, y la multitud de los violentos como paja que se lleva el viento. Y sucederá al instante, de repente, de parte del Señor de los ejércitos, Jerusalén, serás castigada con truenos y terremotos y gran estruendo, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Muchos asumen que se trata de naciones no judías que luchan contra los judíos en Jerusalén al final de la edad, pero desde el principio Dios nos dice que él mismo ha declarado la guerra contra la ciudad a causa de su anarquía. En el versículo 3 Dios dice de Jerusalén o Ariel, y acamparé contra ti rodeándote, y pondré contra ti cercos, y levantaré contra ti torres de batalla. Por lo tanto, si Dios en verdad levanta naciones extranjeras contra Jerusalén, es claro que Dios pelea del lado de esos ejércitos extranjeros, porque Él se atribuye el haber puesto sitio a Jerusalén. El resultado. Entonces encontramos un resultado muy notable de esta batalla. Isaías 29:7 dice, y la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, todos los que pelean contra ella y contra su fortaleza, y los que la afligen serán como un sueño, una visión de noche. En otras palabras, con respecto a todas las naciones que Dios ha reclutado en su sitio contra Jerusalén, el resultado de la guerra será como un sueño que se describe en el siguiente versículo. Y será como cuando sueña un hambriento, y aquí está comiendo, pero cuando despierta no se ha saciado su hambre, o como el sediento
que sueña, y he aquí está bebiendo, pero cuando despierta, he aquí está desfallecido, y su sed no se ha saciado. Así será la multitud de todas las naciones que pelean contra el monte Sión. Vemos aquí que todos los enemigos de Dios que han hecho la guerra contra Jerusalén, siguiendo la guía de Dios, tendrán sueños de heredar la ciudad, como fue pues Babilonia, Grecia, Medopersia, Roma, etcétera, ¿no? Y ahora los sionistas, ¿verdad? Cuando despierten de su sueño descubrirán que todavía tienen hambre y sed. Hoy, tanto judíos como musulmanes luchan por la ciudad de Jerusalén, y los sionistas cristianos animan a los judíos. Pero todo es una ilusión basada en la creencia de que la ciudad vieja será la capital del reino en la edad venidera. Pero la ciudad no es más que una casa de servidumbre que esclaviza a todos los que la reclaman como su madre. Vamos a repetir esto. Hoy, tanto judíos como musulmanes luchan por la ciudad de Jerusalén, y los sionistas cristianos, que esto es más grave todavía, animan a los judíos. Pero todo es una ilusión, basada en la creencia de que la ciudad vieja será la capital del reino en la edad venidera. La ciudad no es más que una casa de servidumbre que esclaviza a todos los que la reclaman como su madre. Fíjense. Para nuestros propósitos, el objetivo de este pasaje de Isaías es mostrar que los enemigos de Dios incluyen a todos los judíos que siguen siendo hostiles a Jesucristo y que continúan adhiriéndose al antiguo pacto. Repetimos, los enemigos de Dios incluyen a todos los judíos que siguen siendo hostiles a Jesucristo y que continúan adhiriéndose al antiguo pacto, el viejo pacto. Cristianos sionistas, amados hermanos, ustedes están apoyando a los enemigos de Dios. Por favor. En la actualidad, tanto judíos como musulmanes y cristianos ocupan partes de la ciudad vieja, y el derecho a gobernar la ciudad aún está en disputa. Al final, ninguno de ellos estará satisfecho porque la ciudad misma está bajo el juicio divino y está próxima a ser destruida, como vimos el otro día. Isaías 29, del 5 al 6, parece describir una explosión nuclear que dejará la ciudad inhabitable. Al final, la ciudad no será herencia de nadie y todo parecerá un buen sueño que deja a todos vacíos al despertar. Quizás así sea como Agar será expulsada, Gálatas 4:30. Con este trasfondo del resto de las escrituras, ahora tenemos las herramientas para comprender la profecía específica de los dos testigos en el flujo de la revelación de Juan. Repito, con este trasfondo que hemos estado viendo en este capítulo, ahora tenemos las herramientas para comprender la profecía específica de los dos testigos en el flujo de la revelación de Juan. Bien, avancemos al siguiente capítulo que abordaremos hoy. Capítulo 11, la bestia que hace la guerra. Los dos testigos de Apocalipsis 11, en lo que se refiere a sus ministerios, se representan en términos de Moisés y Elías. Zacarías, sin embargo, los representa como dos olivos y los describe como Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote. Está claro, entonces, que diferentes personas han desempeñado el papel de los dos testigos a lo largo de los siglos. Ya ves, como una cosa es como se ven en Apocalipsis 11 y otra cosa es como se ven en los de Zacarías, y son diferentes personas haciendo el mismo papel de testigos, ¿no? Como dice Juan, Moisés y Elías en Apocalipsis 11, y como dice Zacarías, Zorobabel y Josué en el libro de Zacarías. Está claro entonces que diferentes personas han desempeñado el papel de los dos testigos a lo largo de los siglos, diferentes personas o grupos. Entonces debemos mirar más allá de sus identidades personales y ver lo que representan en un nivel superior. Vamos a ver lo que están representando, porque es más bien que estén representando algo que sean personas individuales. Moisés y Elías representan, ya dijimos, la ley y los profetas. Zorobabel y Josué representan al gobierno civil
y religioso, es decir, sacerdotal. Que Zorobabel era gobernador bajo el imperio babilónico y Josué era el sumo sacerdote. Bueno, cuando habían regresado, pero que todavía estaban, digamos, bajo la tutela del imperio babilónico. Vistos a este nivel, podemos encontrar otros tipos y sombras que han representado a dos testigos durante los últimos milenios. Moisés y Aarón dieron testimonio de la verdad como equipo, pero Moisés y Elías vivieron en diferentes generaciones. Por lo tanto, no se requiere que los dos testigos ministren juntos. Fíjense que esto también no lo había subrayado, ¿eh? Y es importante para los que esperan dos testigos que van a vivir conjuntamente en el mismo tiempo. Es que cuando hay una luz de la Shekinah, ¿verdad? Que la penetración es mucho mayor y se ven cosas que de otra manera no se ven. Y en este caso yo no me apunto el tanto, porque este es el doctor Stephen Jones, pero lógicamente pues a través de él nosotros recibimos luz también. Dice, Moisés y Aarón dieron testimonio de la verdad como equipo, así nos lo representa Juan, ¿verdad? Pero como equipo, eso ocurrió históricamente, pero Moisés y Elías, que son los dos testigos en Apocalipsis 11, vivieron en diferentes generaciones, por lo tanto, no se requiere que los dos testigos ministren juntos como individuos en una sola generación. En la antigüedad, los profetas hasta Cristo fueron asesinados en Jerusalén, pero después de ese tiempo la ciudad vieja se hizo conocida como una metáfora de la religión del antiguo pacto. El hecho de que Juan identifique esa ciudad con Sodoma y Egipto hace que sea más difícil afirmar que la Jerusalén terrenal sea el lugar donde los dos testigos sean asesinados en el futuro. Repito, la ciudad vieja se hizo conocida como una metáfora de la religión del antiguo pacto. La bestia del abismo. Entonces, ¿quiénes son estos testigos de Apocalipsis 11 y cuál es el marco de tiempo de su ministerio? ¿Quién los mata y cuándo? Encontramos nuestra primera pista importante en Apocalipsis 11:7 que dice, y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará la guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Juan dice que los dos testigos serán muertos por la bestia que sube del abismo. ¿Qué bestia es esa? La respuesta se encuentra antes en Apocalipsis 9:2, en el tiempo del primer ay, donde el quinto ángel abrió el pozo sin fondo, es decir, el abismo. Ya vimos que esto hablaba del surgimiento de Mahoma y su nueva religión islámica. Recuerde que Dios levantó al Islam para juzgar la Iglesia por su idolatría, asesinato, hechicería e inmoralidad. Apocalipsis 9 del 20 al 21. Esencialmente la Iglesia había asumido las características de la Jerusalén terrenal con su mentalidad del antiguo pacto y todas las corrupciones y perversiones del templo en tiempos anteriores. Lo más importante quizás fue su confianza en las tradiciones de los hombres, las cuales, según Mateo 15:9, hicieron que el pueblo adorara a Dios en vano. Debido a que Dios juzga por su ley, la cual ordena que el juicio se ajuste al crimen, sea proporcional al crimen, Dios levantó otra religión legalista basada en otras tradiciones de hombres para juzgar a la Iglesia, que estaba basada en tradiciones de hombres y que también era legalista. Mahoma se levantó de Arabia, la herencia de Ismael. Es por tanto una religión ismaelita, procedente de Agar, que dice Pablo es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual Jerusalén, Gálatas 4:25. Entonces, ¿los dos testigos son asesinados por el Islam? No necesariamente, porque Jerusalén es la madre de todos los hijos del antiguo pacto, sean del Islam, o sean judíos, o sean carnales de cualquier tipo, ¿no? El Islam es ciertamente una religión del antiguo pacto, pero también lo es el judaísmo y gran parte del cristianismo, que aunque teoría presumen de seguir el nuevo pacto, pero viven conforme al viejo, en base a las obras, en base a los ritos, en base a todas esas cosas. Por lo tanto, los dos testigos podrían ser asesinados por islámicos, judíos
o incluso por cristianos carnales, y aún así se cumpliría la profecía. Debemos ver esto de manera más amplia. En lugar de mirar a una sola religión que mata a estos testigos, es al espíritu o bestia que sube del abismo a quien se le debe dar crédito por matar a los dos testigos, sin importar cuál de sus agentes efectúe la lapidación. ¿De acuerdo? Vamos a repetir esto. Debemos ver esto de manera más amplia. En lugar de mirar a una sola religión que mata a estos testigos, es al espíritu o bestia que sube del abismo, que es la que está detrás, impulsándolos, a quien se le debe dar crédito por matar a los testigos, sin importar cuál de sus agentes efectúe la lapidación, que hemos visto que puede ser tanto el Islam como el judaísmo, como el mismo cristianismo. De hecho, como veremos más adelante en nuestro estudio de Apocalipsis 13, hay una iglesia bestia, que representa a la iglesia romana, que surge del mar, el Vaticano. Eso lo hemos visto, la bestia religiosa, y luego sube la bestia que surge de la tierra, que es la banca Rothschild, que al final se pone por encima, y aunque le deja aparecer a la bestia religiosa como la que tiene la preeminencia, pero en realidad ellos tienen la tutela de la Iglesia Católica, son los que administran, son los que tienen eso, y por eso hay fotos por ahí donde se ve a los papas cómo se inclinan y besan la mano a los Rockefeller, a los Rothschild y a toda esa gente. Bueno, es decir, la iglesia bestia romana que surge del mar, es decir, del abismo, y esta es principalmente una iglesia bestia cuyo origen es el mismo que el de la bestia islámica, que es carnal, da igual que sea cristiana que sea islámica. Desafortunadamente, la Iglesia también se ha vuelto carnal, por requerir la membresía de Iglesia por inscripción en una organización terrenal en lugar de por el engendramiento espiritual que pueda hacer los miembros de la Asamblea Celestial. En los últimos años, a medida que esta apostasía se ha profundizado, hemos visto el surgimiento del dispensacionalismo y su descendencia, el sionismo cristiano, que ha llevado a muchos cristianos de vuelta a la esclavitud egipcia, al asumir a Agar, Jerusalén, como su madre espiritual. Pero muchos cristianos profesan, están esperando el nuevo templo y que los judíos gobiernen y tal, y están más ciegos que un topo, como le pasó a Isaac cuando Jacob le burló. Por lo tanto, las tres religiones han sido influenciadas por la misma bestia del abismo. Todos ellos son hijos de la carne, Gálatas 4:29, con una amarga rivalidad entre hermanos sobre quién heredará la primogenitura. La respuesta bíblica es que ninguno de ellos heredará la promesa de Dios. Los vencedores la heredarán. El camino a la herencia es a través de un engendramiento espiritual que hace de Sara, es decir, la nueva Jerusalén, la madre. Esto requiere fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. El Islam honra a Jesús como un gran profeta y maestro, pero no lo confiesa como el Hijo de Dios. El cristianismo lo confiesa como el Hijo de Dios, pero hace que los hombres pongan su fe en la Iglesia y mantengan solo una relación indirecta con Jesús, a menudo retratando a Cristo como inaccesible. El judaísmo rechaza a Jesús por completo. Cada cual, a su manera, llevan a los hombres a la esclavitud a Agar, independientemente de su celo religioso. A ninguna religión le gusta que su corazón quede expuesto, ya que exigen inmunidad frente a la persecución divina, pero los corazones de los hombres son expuestos por su propia carnalidad, especialmente en sus métodos violentos de difundir sus revelaciones entre comillas religiosas. El método del antiguo pacto, Agar-Ismael, es por la fuerza, la violencia y la guerra, pero el método del nuevo pacto, Sara-Isaac, es por amor genuino que está dispuesto, es por el amor, falta el él aquí, es por el amor genuino que está dispuesto a dar la vida por el enemigo. Romanos 5 del 6 al 8. Entonces encontramos que los dos testigos son asesinados por inspiración de la Jerusalén terrenal. Este es el tipo de comportamiento violento que esperaríamos del espíritu de esa ciudad. ¿Y qué le dijo el ángel a Agar acerca de su hijo incluso antes de que naciera? Génesis 16:12 dice:
y él será un hombre asno montés, paret abdam, en hebreo, ¿no? Él será un hombre asno montés, su mano será contra todos, y la mano de todos será contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Y vemos que el Islam es así, su mano contra todos y todos contra él, ¿verdad? Parece que es algo así, en la actualidad lo vemos muy claro, todavía sigue siendo así. La revelación angelical muestra que Ismael iba a tener una vena violenta, o un carácter violento, y por eso persiguió a Isaac, porque sabía que Isaac era su competidor por la primogenitura. Su solución no fue cultivar un carácter justo que pudiera calificarle para recibir la primogenitura, sino usar la violencia para matar a su competidor. Guerra contra los santos. La bestia del abismo, dice Juan, debía hacer la guerra contra ellos y vencerlos y matarlos. Apocalipsis 11:7. Esta es una referencia directa al cuerno pequeño de Daniel 7:21-22. Seguí mirando y aquel cuerno estaba haciendo la guerra contra los santos y venciéndolos, hasta que vino el anciano de días, y se pronunció juicio a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos tomaron posesión del reino. Estamos en ese tiempo precisamente ahora. Ya hemos identificado este cuerno pequeño con la Iglesia romana, a partir del establecimiento de la ley eclesiástica en el imperio. El emperador Justiniano instituyó su nuevo código de leyes en el 529 después de Cristo, lo revisó al año siguiente y lo hizo efectivo a fines de diciembre del 534 después de Cristo. Esto se hizo alterando también el calendario, alterando, también modificando también el calendario, pues hasta ese momento todos los contratos legales eran fechados según AUC, que quiere decir ad urbe condita, que era el año, creo, de la fundación de Roma. El año de la fundación de Roma en el 753 a.C. Justiniano cambió el calendario para que comenzara una semana después del nacimiento de Cristo, que supuso que fue el 25 de diciembre del año 1 a.C. Dado que no había año cero, el calendario comenzó el día que se conoció como 1 de enero del año 1 después de Cristo para los romanos. Era el día del año nuevo del año 754. El cuerno pequeño se describe en Daniel 7:25 diciendo: y hablará contra el Altísimo, y quebrantará a los santos del Altísimo, y tratará de hacer cambios en los tiempos y en la ley, y serán entregados en su mano por tiempos y la mitad de un tiempo. Al hacer guerra contra los santos, desgastarlos y de hecho vencerlos, el cuerno pequeño ha hecho lo que la bestia del abismo también hizo en Apocalipsis 11:7. El periodo de tiempo también es el mismo. Daniel 7:25 es algo oscuro. Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero como veremos más adelante en Apocalipsis 13 del 5 al 7, Juan interpreta esta oscura referencia en el sentido de 42 meses o 3 años y medio. En otras palabras, un tiempo es un año, tiempo son 2 años y medio tiempo son 6 meses. Sin embargo, un tiempo de 42 meses es también el tiempo asignado a las naciones para hollar la ciudad santa en Apocalipsis 11:2, mientras los dos testigos les profetizan. Entonces los eventos de Apocalipsis 11 están directamente relacionados con los eventos de Apocalipsis 13 que aún tendremos que cubrir. Si usamos el nuevo calendario de Justiniano y el nuevo código legal como nuestro punto de partida y consideramos que un año profético tiene una duración real de 360 días o años, entonces 1260 años después de 529 a 534 después de Cristo nos llevaría a 1789 y a 1794. Esta época estuvo marcada por la Revolución Francesa, seguida en 1798
por el encarcelamiento del Papa por parte de Napoleón. El papado recibió entonces su herida fatal, que sería sanada unos años más tarde cuando se restablecería el papado por Napoleón para ser coronado emperador. Cubriremos la historia más adelante en nuestro estudio de Apocalipsis 13. Durante los 1260 años previos a la Revolución Francesa, los santos o vencedores fueron perseguidos por todas las ramas de la religión violenta del antiguo pacto, todas inspiradas por la bestia del abismo. Mientras tanto, nos basta ver que la bestia del abismo iba a hacer la guerra contra los santos durante 42 meses proféticos, que son 1260 años. Los santos en Daniel 7:21 son ilustrados y representados por los dos testigos de Apocalipsis 11. La persecución a los santos, a la ley y a los profetas, podríamos decir. Como representantes de un mayor cuerpo de santos durante este largo periodo de tiempo, no se dice que sean muertos hasta el final de este tiempo, sino debido a que la bestia tiene poder para vencerlos, deben ser asesinados al final. De lo contrario, difícilmente podrían representar a aquellos vencedores que habían sido perseguidos y martirizados durante muchas generaciones. El panorama. Además de esto, hay otros ciclos de 1260 años que deben considerarse para obtener una imagen completa de este periodo de tiempo. Cada uno tiene su propia porción de revelación. La aplicación más amplia se ve cuando observamos el periodo completo de 7 tiempos de 2520 años, durante los cuales los sistemas bestias ejercieron el poder de mandato de dominio, del mandato de dominio. Nabucodonosor recibió este mandato en el 607 a.C. y cuando cayó Babilonia pasó a Persia, luego a Grecia, después a Roma y finalmente al Cuerno Pequeño, Vaticano. Solo por un siglo, del 163 al 63 a.C., se interrumpió el gobierno de las bestias, que fue pues el tiempo de los macabeos, por lo que ese siglo debe agregarse al primer periodo de 1260 años. Y por eso ha habido una prolongación de 100 años aquí, que es este periodo del misterio Babilonia, el cautiverio a la Reserva Federal. Desde el 607 a.C. hasta el 754 después de Cristo, las bestias ejercieron poder durante 1200 de esos años. El año 754 fue el punto medio del tiempo de 2520 años, que son 1260 y 1260. Años del gobierno de las bestias, o sea, la mitad es el año 754, como viene aquí en el gráfico, que viene con la adoración de Pepín o de Pipino. Ahí fue una adoración a los estados pontificios, donde el papado entonces asume ya poder temporal y ya tiene un estado, y aparte de tener su potestad espiritual, pues ya tiene la potestad gubernativa también, como si fuese otro estado más, ¿no? El año 754 fue el punto medio de tiempo de 2520 años del gobierno de las bestias. Comienza aquí Babilonia, 754 la mitad, y el 2014, ya ven que estamos aquí, y desde 2014 al 2017 hay cositas que tienen que pasar, y después sobre todo del 2017 al 2024, que es ese periodo de 7 años extra que Misterio Babilonia ha continuado en el poder en lugar de marcharse en desobediencia a Dios. Pero eso es lo que el Señor va a tomar como base legal para despojarle de toda la riqueza que ellos se apropiaron indebidamente y que podrían haber conservado si hubiesen dejado el poder en el año, como decíamos, 2017. Perdón, 2014 a 2024. ¿Cuántos son? Perdón, 2024 menos 7, ¿cuál sería? 2017, perdón. Ahí hay 3 años también. Que bueno, esas diferencias numéricas el doctor Stephen Jones en los weblogs y en otros libros pues los explica, porque siempre hay a veces algún factor de demora que se mete por ahí, ¿no? Bueno,
Lo explica ahora, desde el 607 a.C. hasta el 754 después de Cristo, las bestias ejercieron poder durante 1260 de esos años. El año 754 fue el punto medio del tiempo de 2520 años del gobierno de las bestias, la donación de Pipino, como decíamos, y fue el año en que los papas recibieron poder civil sobre los estados pontificios. Este punto medio fue discutido completamente en el libro 2 de Daniel, profeta de las edades, capítulo 8. Los 3 libros del libro de Daniel los tienen ustedes ya completamente revisados también en el apartado de libros revisados y reeditados del Dr. Stephen Jones, en la columna de la derecha del Blog Tabernáculos, en la columna de la derecha del Blog de Graneros de José, y los pueden descargar de manera gratuita. Si alguno lo quiere en inglés, en la original, los puedes también leer gratuitamente o descargar en la página del Dr. Stephen Jones, y también los puede adquirir si los quiere tener en físico. Y muy pronto, ahora cuando acabemos ya este libro, que nos queda ya algo menos de la mitad, para terminarlo, pues lo vamos a poner en vídeo también, así que si quieren esperar un poquito, también lo van a tener en audio. Parece claro, bueno, decimos capítulo 8, los primeros 1260 años son el enfoque principal de la profecía de Daniel. El último ciclo de 1260 años revelado por Juan se extiende desde el 754 hasta el 2014, cuando la corte divina transfirió la autoridad del mandato de dominio a los santos del Altísimo. Parece claro que los dos testigos llegan al final de su ministerio de cilicio en 2014, cuando la bestia perdió su autoridad en los atrios del cielo. El cilicio de Apocalipsis 11:3 es el vestido de quien ayuna y ora, un tiempo de luto durante un periodo de presión, lipsips, lipsips, ¿cómo se escribe ahí? En hebreo, THLIPSIS, o tribulación. Tal ropa debe contrastarse con las prendas normales en las que podemos regocijarnos en el ejercicio de la autoridad. Creo que la fecha de 2014 marcó el final de la capacidad de la bestia para vencer a los santos en su guerra contra ellos. La marea ahora ha cambiado porque los santos ganaron su caso ante la corte divina. Así como todo este ciclo de 2520 años comenzó con una transición de 3 años, del 607 al 604, cuando Jerusalén fue capturada, también estamos viendo la misma transición de 3 años, del 2014 al 2017. Hay una transición. Entonces llega el 2017 y ellos deben de abandonar el poder si hubiesen obedecido el decreto de la corte divina. Pero como siempre, como ha ocurrido en la historia, se niegan a abandonar el poder, y entonces el Señor en este tiempo les da un tiempo de 7 años, del 2017 al 2024, para arrepentirse, y si no lo hacen, pues son despojados de todo. Y como no lo han hecho, pues van a ser despojados de todo. Y es lo que estamos viendo ocurrir. Si usted lee las noticias alternativas, escucha las noticias alternativas, ve que cada día ocurren cosas y cosas que se ven claramente, donde Babilonia se está resquebrajando. La censura en Internet, lógicamente, no deja que eso corra por las noticias de los medios habituales vendidos. Como dice César Vidal, las furcias mediáticas. Pero si usted está realmente enterado de lo que está ocurriendo a través de los medios que no están censurados, pues sabe perfectamente que Babilonia no está emergiendo. Babilonia se está demoliendo, está en caída libre, se está derrumbando. Bien, pues aquí lo dejamos. La próxima vez que veamos el libro de Apocalipsis, estudiaremos el capítulo 12, Resurrección y Ascensión, y el capítulo siguiente, que vamos a ver cómo se titula. El capítulo siguiente, que se titula La séptima trompeta, el capítulo 13. Y bueno, también el lunes, Dios mediante, pues estaremos viendo de estos apartados que estaban en el blog Tabernáculos, que son destacados, dos pequeños artículos que son breves, pero son muy, muy hermosos,
Y de lo que me gusta a mí, ya sabe, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Vamos a ver qué es eso, de dejar las cosas en manos del Señor y de estarnos quietos. Ya sabe, mi versículo lema, Salmo 46, 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y después, este lo veremos otro día, que es un poco más largo, y este del velo, como es un tema muy polémico, ustedes tienen ahí bastantes opiniones, está ahí en el blog, pero no lo vamos a tocar. Acampados en Gilgal por la pureza de la gracia, quitando la máscara y el disfraz. Ese es el subtítulo que yo le puse, quitándonos la máscara y el disfraz, o quitando la máscara y el disfraz. Acampados en Gilgal por la fuerza de la gracia, de mensaje de paz. Y dice experiencias de quienes están cruzando el Jordán y acampando en Gilgal. Bueno, aquí hay más que iremos viendo, como ven, hasta que completemos todo esto que está aquí destacado en este apartado de blog. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, hasta aquí esta semana. Ha sido un gusto estar con ustedes de nuevo. Gracias por estar ahí, gracias por buscar al Señor, gracias por permitir que el Señor abra sus ojos, gracias por luchar contra esa resistencia, por esa transición de Pentecostés a tabernáculos, por la que todos tenemos que pasar. Cuesta, lo mismo que costó el paso del judaísmo al cristianismo. Ya sabe que los judaizantes, hasta que se destruyó el templo, pues hay un periodo de transición. Es el mismo periodo, es la misma oposición que está viendo ahora y que está presentando ahora la Iglesia, pero al final la luz no la puede tener nadie, y de hecho estamos asistiendo ya a la aparición del reino emergente, y pronto tendremos con nosotros a su majestad el Rey Jesús. Bueno, nada, los dejo en sus manos. Que Dios les bendiga y pásenlo bien.